versículo número 5. Sin embargo, permítame mencionar el hecho de que ciertamente antes ya de desocuparnos, por así decirlo, del versículo número 4, que en razón a lo que el Señor nos enseña y nos dice al final de ese versículo 4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, entendamos que es la fortaleza y la presencia de Dios las que están a disposición de la vida del creyente. Obviamente no para hacer lo que nosotros queremos. Muchas veces, si me permite usted, nosotros andamos como que si no tuviésemos un padre que nos dirija, como que si no tuviésemos un señor a quien obedecer o un maestro de quien aprender. Nosotros muchas veces pensamos que nosotros tenemos la capacidad para hacer lo que nosotros entendemos debemos hacer o queremos hacer, pero recuerde que no es así. En realidad, Dios desea ser nuestro buen pastor y Él decía, pone a disposición de nuestras vidas toda su fortaleza, toda su presencia, pero no para que nosotros hagamos como nosotros queremos, sino más bien con el propósito de que nosotros en nuestras vidas pudiésemos aprender a confiar en la dirección y en la provisión de Dios para nuestras vidas. ¿Cree usted que nosotros nos dejamos engañar y seducir con mucha facilidad? Alguno de ustedes que me dé un ejemplo bíblico en lo cual o en el cual creyentes sí, se dejaron seducir y hasta engañar por Satanás para no hacer lo que Dios quería que ellos hagan. Algunos de ustedes, hermanos, ustedes que son bíblicos, ustedes que son estudiantes, ustedes que siempre están meditando en la palabra, como dice, día y noche. Algunos de ustedes que se acuerde de un ejemplo. Se lo hago más fácil, quizás. En Génesis. Alguien en Génesis que en este sentido se vio engañado por Satanás. Eva. Adán y Eva. Ya, Adán y Eva, ciertamente. Y miren ustedes, ¿sí? Si existieron personas más cercanas a lo que significa ser creados a imagen y semejanza de Dios durante toda la creación, durante todas las generaciones, ese alguien fue Adán. ¿No cree usted? Adán y Eva, obviamente, ¿sí? Y ellos se dejaron seducir, se dejaron engañar, ¿sí? Que no tenían muchas distracciones, dicho sea de paso, como nosotros las tenemos hoy. Entonces, si ellos se dejaron seducir y engañar, ¿no cree usted que nosotros posiblemente estamos en peor condición que ellos para que con facilidad nos pudiésemos dejar engañar y seducir hacia lo que es incorrecto? Definitivamente. Por eso, hermanos, lo mejor que usted puede hacer por su vida es rendir su vida a Cristo. Lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestras vidas es rendir nuestras vidas al Señor. Cuando nosotros pensamos que nosotros podemos solos, es cuando más sin duda nos vamos a equivocar. Así que tengamos eso muy, muy presente en nuestras vidas y sobre todo en nuestra relación con el Señor. ¿Sí? Entonces, recordemos, aprendamos a confiar, ¿sí? En el Señor con este propósito de que Él haga en nuestras vidas como Él desea, y su vara y su cayado sí nos van a infundir ese aliento o esa fortaleza, sí, para nuestras vidas. Así que
Confiemos, ¿sí?, en la obra de Dios para con nosotros y aprendamos nosotros a rendirnos a ese Señor. Gran Señor. Necesitamos de ese Señor. Decía, ya ahora nos vamos a introducir en el mismo Salmo 23, pero en el versículo número 5. Y la palabra nos dice allí: adereza mesas o aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay personas, y sobre todo también en este sentido, hablando de eruditos en las escrituras, que piensan que hay una división entre los versículos del 1 al 4 y del 5 hacia adelante. Algunos piensan que estos versículos del 5 en adelante simplemente se refieren a dar la bienvenida a un amigo, ¿sí?, una festividad, un festejo. Y otros también piensan, sí, que en este aspecto del versículo 5 y versículo 6 se refiere respecto a las abundancias que, repito, piensan ellos, Dios quiere brindar a sus hijos. Tengamos cuidado de todo ello. Sí, la idea de todo este Salmo 23 es, recuerde, que se refleje la relación entre el rey David y su Dios, el buen pastor, mientras que él recordaba su labor pastoral. Mientras que él recordaba cómo es que él tenía que cuidar, proteger, guiar, conducir, alimentar y también dar de beber a esas sus ovejas. Así que yo no creo, no soy una autoridad, por cierto, sí, en temas bíblicos, pero no creo que en realidad haya aquí una diferencia entre los personajes, así mencionarlo, de los versículos del 1 al 4 y los personajes de los versículos del 5 hacia adelante. Creo que todo esto tiene que ver en realidad con lo que sería el cuidado del rebaño, el cuidado de las ovejas en absoluto. ¿Qué era lo que pasaba con las ovejas? ¿Qué era lo que ocurría con ellas? Bueno, cierto, la palabra mesa puede referirse a lo que nosotros conocemos como tal, una mesa o un lugar sobre el cual se sirve, ¿no?, lo que sería los alimentos. Sin embargo, también entiéndase que la palabra mesa se utiliza para las mesetas en las cimas, ¿no?, de las montañas. Entonces, cada palabra que nosotros veamos en las escrituras, necesitamos aprender a interpretarlas dentro del contexto en el cual se están utilizando. ¿A qué nos referimos? ¿Sí? A que definitivamente, ¿sí?, esta palabra tiene más sentido con lo que la narración se está brindando aquí. Por ejemplo, habíamos estudiado en el versículo 4, ¿no?, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, y que habíamos hablado de que los pastores en Palestina, no todos, pero los responsables, en tiempo de lo que sería el verano, ya que había sequía y a la vez escasez de pasto en los llanos, estos pastores llevaban hacia sus ovejas hacia las montañas, pero muchas veces para llegar hasta allá tenían que primero descender al valle, el valle de sombra de muerte, porque era peligroso, ¿sí? Y después comenzaban a ascender, a subir, repito, hacia la cima o la meseta de las montañas. Una vez que
se llegaba a ese lugar, repito, era con el propósito de alimentar a las ovejas o darle un buen alimento en realidad, ¿sí? Pero esto es bastante interesante. Mire usted, también por lo general, y dependiendo pues cuán responsable era el pastor, ¿sabía usted que los pastores en realidad subían con anterioridad de tiempo a esas montañas, ¿sí? Aún antes de llevar al rebaño hacia esas montañas, y subían allí con el propósito de limpiar, ¿no? Esos prados, esos campos con el gras nutritivo que necesitarían las ovejas. ¿Por qué razón? Porque junto a a ese gras y a ese pasto, también crecía lo que nosotros conoceríamos como hierbas que podrían ser venenosas y obviamente muy dañinas para el ganado. Entonces, lo que hacía el pastor era ir a ese lugar y prepararlo, ¿sí? Aún antes, repito, de comenzar a llevar al ganado y preparar ese pasto, ¿no? Deshiervar lo que no debería estar allí. ¿Por qué? Porque las ovejas, como nosotros los seres humanos, muchas veces piensan que pueden probar de todo, ¿sí? Y a nosotros ciertamente también eso nos ha ocurrido. Pensamos que debemos probar, que podemos probar, cuando la idea es lo que nosotros en realidad debemos hacer es confiar. No que probar, ¿no? Porque a veces también nosotros decimos hay que arriesgarse, ¿no? Hay que ser atrevido, y ciertamente, pero lo que más nosotros debemos hacer es ser confiados. No confiados en nuestro deseo, no confiados en nuestra voluntad, sino confiados en la voluntad del Señor. Recuerde, el pastor tiene la habilidad, ¿sí? Nuestro buen pastor, nuestro Dios tiene la capacidad de estar, ¿sí? En lugares donde nosotros vamos a ir o a donde Él quiere llevarnos, y Él va a estar en esos lugares antes de llevarnos a nosotros para preparar ese camino o preparar ese terreno o preparar aquello que desea para nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad. Y claro, tratamos nosotros de seducirnos a nosotros mismos pensando, no, que sí se va a dar, sí se va. Pero sabemos, nosotros bien nos dice Santiago mismo, ¿no? En su libro nos dice, pues que nosotros deberíamos más bien decir si el Señor quiere. Porque nosotros no tenemos, ¿sí? Entienda usted, usted no tiene, por así decirlo, ni voz ni voto sobre, sobre el futuro, ¿sí? Lo que nosotros más bien debemos hacer respecto a ello es confiarlo a nuestro Señor. Y cuán importante es lo que el Señor nos dice, no se desesperen, ¿sí? No se estén afanados, ¿sí? Sino más bien aprendamos nosotros a vivir en Él y para Él. Se me viene a la mente, y este es uno de los pasajes que honestamente me parece que ilustra el pensamiento. Se me viene a la mente, y también uno de mis favoritos, dicho sea de paso, y les voy a decir por qué. ¿Se acuerda usted del momento en que Jesús caminó sobre las aguas, sí, en medio de una tormenta donde estuvieron los apóstoles? Y cuando él se acerca, ¿no? Ellos tenían miedo, obviamente, y Pedro dentro de ellos le dice, pues si eres tú, permite que yo camine también sobre las aguas. Y cierto, Pedro caminó, se hundió, pero el Señor dentro de eso, su misericordia, lo levantó. Lo que a mí más en realidad me llama la atención es el momento previo a Jesús caminando sobre las aguas. Quizás a usted le impresione Jesús caminando sobre las aguas, y obviamente fue impresionante, calmando, ¿no?, a la tempestad, definitivamente. Pero me impresiona mucho más el tiempo antes de ello.
¿Por qué razón? ¿Algunos de ustedes se acuerdan qué es lo que Jesús estuvo haciendo antes de caminar sobre las aguas? ¿Alguien? Estaba sentado en la barca, así tranquilo. Uy, si no me equivoco. En la barca, no estuvo en la barca, él no estuvo No. con los apóstoles, ¿no? Este fue en otra ocasión, ciertamente, en esa otra ocasión estuvo él durmiendo, ¿no? En la que menciona. Pero en esta ocasión que él se acerca caminando, él no estuvo con ellos. ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Estuvo durmiendo, pastor? No estuvo durmiendo. Sí, ¿De cuál? repito, esa fue otra ocasión. Pastor, Sí. Me confundí. Pastor, ¿subió al monte a orar? Claro que sí. Sí, fue al monte a orar. Ahora, déjeme decirle esto. Aún antes de que Jesús vaya al monte a orar, ¿quién le dijo a los discípulos, ustedes vayan, no, entren a la barca y váyanse a casa? ¿Quién les dijo eso a ellos? Fue Jesús. La pregunta, ¿Jesús sabía que los discípulos se iban a encontrar con una tormenta? Esa es la pregunta. Sí, lo sabían. Claro que sí. Claro que sí. Y Jesús aún así los envió. ¿Sí? Pero Jesús también, mientras tanto, se fue al monte a orar al Padre. ¿Qué es lo que veo yo ahí? Es como que Jesús se estuviese preparando en el Padre para ministrar a estos sus hijos. Hermanos, entendamos ello, ¿sí? Necesitamos aprender a confiar definitivamente en lo que Jesús dice para nosotros. No confiemos mucho en lo que nosotros decimos para nosotros, porque no significa que porque yo lo digo, entonces Jesús tiene que estar preparándose para ministrar. No es así como trabaja el buen pastor. El buen pastor primero sí se prepara para recibir. Entonces, por ello es que nosotros necesitamos aprender a escucharle, obedecerle, ¿sí? Con el propósito de que Él nos ponga donde Él quiere que nosotros estemos. Él va a estar preparado para ayudarnos, definitivamente. ¿Sí? Él va a estar preparado. Así como estuvo preparado en el Padre para ministrar a esos apóstoles que estaban en medio de la tempestad, ¿sí? Jesús también está preparado para ministrarnos a nosotros en cualquier situación en que Él nos permita estar o a la cual Él nos dirija estar. Si me estoy dejando comprender, hermanos, ¿sí? Y eso es lo que vemos aquí en el Salmo 23, repito, en el versículo 20, en el versículo 5, o sea, el pastor, ¿sí? De ovejas tenía que ir antes de siquiera encaminar a las ovejas hacia la meseta, ¿sí? De estas montañas. Él iba antes con el propósito de preparar, ¿sí? Esa mesa para las ovejas que traían detrás. Esto es, limpiaba, ¿sí? De las hierbas venenosas, y en este sentido estas ovejas podían tener un pasto que era muy nutritivo para ellos. Pienso que, a ver, usted en todo caso, ayúdeme. ¿Cree usted que el Satanás, sí, nos trata a nosotros de engañar a través de la palabra? ¿Alguno de ustedes? Repito, ¿cree usted que Satanás trata de engañarnos aún a través de la palabra? Yo creo que sí, pastor. ¿En qué A veces, sentido? a veces lo interpretamos mal a nuestra conveniencia y es ahí en donde nos Ya. son.
Y en realidad hasta hemos hablado, ¿verdad? De Adán y Eva, Adán todavía, sí, nuevamente, sí, de nosotros los que pisamos en esta tierra, obviamente Adán fue la mayor o mejor expresión de un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Y mire usted cómo lo engatusó Satanás, cierto, a Eva, pero él también cayó, ¿no es así? Claro que sí. ¿Y cuántas veces acaso la Biblia no nos advierte, tengan cuidado, y tengan cuidado? ¿Verdad? Porque muchas veces sí, nosotros estamos dispuestos a probar cualquier cosa que pensamos es atractiva, así como las ovejas, ¿sí? Ellas comían cualquier tipo de hierba. Por eso es que el pastor tenía que ir antes a limpiar esos campos como para evitar que las ovejas coman algo que no debían, ¿sí? De ahí que siempre necesitamos también nosotros tener mucho cuidado con la palabra de Dios, porque la idea no es que nosotros nos alimentemos de cualquier cosa. La idea es que nosotros nos alimentemos del mensaje divino. Y sí, en este sentido, nuestro Dios nos advierte muchas veces que quiere que nosotros participemos de la leche no adulterada. Sí, necesitamos nosotros ello. No nos dejemos engatusar, hermanos, simplemente con aquellas cosas que suenan bien o que nos gustan, ¿verdad? O que nos parecen que ciertamente en ello está el todo. No, en ello no está el todo. El todo siempre va a estar en lo que el pastor, ¿sí? En lo que el pastor, esto es Jesús, prepara para nosotros. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá o algo que quizás usted desee agregar, hermanos, hermanas. ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes? Lo que podemos nosotros notar, insisto, a través de este peregrinaje, de este contexto, es que es cierto, el pastor aquí, después de que las ovejas tuvieron una travesía que las angustiaba, ¿no? Porque no era fácil, no fue fácil esa travesía, entienda usted al punto que se le llama el valle de sombra de muerte, no fue fácil. Pero entienda usted, ¿sí? Cuando estas ovejas llegan, cierto, angustiadas por ese trayecto, por los peligros también que había, entonces dice aquí, aderezas mesa, ¿sí? Delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Por qué razón es que muchas veces nosotros pasamos momentos difíciles en nuestras vidas? Alguno de ustedes, si es que me podría ayudar o nos podría ayudar. ¿Cuáles son, cree usted, las razones por las cuales nosotros pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas? Queda el espacio abierto para que ustedes participen, hermano. ¿Alguien? ¿Cuáles pueden ser esas razones? En términos generales, obviamente, ¿no? No tiene que estar detallando cada cosa, pero en términos generales, ¿por qué razón es que nosotros pasamos momentos difíciles en nuestras vidas? Pastor, considero Sí, que en alguna ocasión, buenas noches hermanos, en algunas bueno, ocasiones pasamos momentos difíciles porque las cosas no salen como nosotros las planeamos, ¿no? Entonces cuando las ok, cosas a veces no salen cuando lo planeamos nosotros, ¿no? ok. Pasamos por momentos difíciles y llegamos a tener conflictos con nosotros mismos y ahí vienen todos los problemas que se crean en nuestra vida, ¿no? Porque pensamos en nuestro plan. Ok, nuestro plan. Ok, me agrada ello, nuestro plan. ¿Alguien más? Josué dice, rapidito, Josué dice, nos olvidamos de Dios. Ok, ¿cierto? ¿Alguien más? Y también Cristo lo dijo, que en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo, dice
la Ya. palabra del Señor, ¿no? Y realmente estamos sujetos a diferentes pruebas y dificultades. No va a ser fácil para la vida cristiana para nosotros. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Buenas noches. ¿Sí me ¿Cómo escuchan, estás, pastor? Buenas noches, adelante. Ya, yo hace poco un poquito leía al respecto y decía, ciertamente nos cuesta comprender que Dios, sus pensamientos son más altos que los nuestros, en el sentido que Él orquesta muchas veces que pasemos por esos valles, por esos momentos de dolor, por esos momentos de incertidumbre, de soledad, de vacío, etcétera, precisamente para que lleguemos al punto no solo de comprender esa dependencia que nuestro ser necesita de nuestro Dios, sino también para que Él vaya formando el carácter de Jesús en nosotros. Entonces, cuando lo leí dije, es muy cierto, ¿no? Porque ciertamente a veces pasan por diversas situaciones que pueden ser malas decisiones y etcétera, pero igual Dios, dentro de toda su misericordia, Él siempre obra para bien, ¿no? Para sus hijos. Entonces, considero que Dios planea muchas veces esta situación, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Definitivamente entendamos, ¿sí? Las angustias, los momentos difíciles de nuestras vidas vienen por diferentes razones. Así como dijo nuestra hermana Pilar, ¿sí? Muchas veces son por decisiones desafortunadas nuestras, ¿sí? Otras veces, cierto, por el pecado mismo, ¿sí? Y también entiéndase que puede ser porque Dios nos está guiando hacia una mayor confianza en Él. Porque Dios desea sin duda algo mejor para nosotros. Dios, entiéndase, nunca a nosotros nos tienta a pecar. ¿Sí? Si lo permite, sí, lo permite. Nos hacemos daño, muchísimo daño. ¿Sí? Gracias, como mencionó la hermana Cintia también, a esa su misericordia que quiere recogernos a nosotros. Pero entiéndase que lo que Dios más desea para nosotros es que nosotros aprendamos a confiar, a seguirle a Él. ¿Sí? Cuando le seguimos a Él, no siempre las cosas van a ser como nosotros pensamos deberían ser. ¿Sí? Por ejemplo, también se me viene a la mente cuando Dios saca al pueblo de Israel, saca de Egipto al pueblo de Israel y los lleva al desierto. Y básicamente una de las primeras cosas que ocurren sacándolos hacia el desierto, ¿no? Camino al desierto, es que los pone en una encrucijada. ¿Recuerda usted de hecho cuál fue esa encrucijada? Que se toparon con el mar delante de ellos y cuando voltearon se dieron cuenta que los egipcios venían detrás de ellos. ¿Quién los puso allí? O sea, ¿quién puso a estas personas, al pueblo de Israel, en esa encrucijada? Dios. Cuando Dios es quien nos pone a nosotros en una encrucijada, en un momento difícil, cuando es Él, nosotros vamos a ver las maravillas de nuestro Dios. Porque Dios les dijo, hoy yo voy a pelear vuestra batalla. ¿Sí? Hoy yo voy a pelear vuestra batalla. Y Dios lo hizo, ¿y en qué manera? ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros nos metemos en nuestras propias encrucijadas, entienda usted, Dios no necesariamente va a pelear esa nuestra batalla. Lo único que nosotros podríamos hacer es reconocer que nos equivocamos, arrepentirnos de esos nuestros pecados y Dios ahí nos va a sacar de esa situación en que estamos. ¿Sí? Entienda ello.
tengamos mucho cuidado con esto, ¿sí? Porque lo mejor que nosotros podemos hacer, y cierto, los errores nos enseñan, pero también recuerde usted que los errores cuando enseñan pueden maltratar mucho. Sí, un ejemplo muy sencillo, no toques esa tetera, y por lo general, ¿qué es lo que hace un niño? Toca esa tetera, ¿verdad? Ya diremos, no lo toques, ¿no? Y se quema, pues, ¿no? Se quema. ¿Eh? Mientras que si confiase y entendiese, no debo tocarlo, entonces listo, ahí quedó la cosa, ¿sí? Preparado para aprender algo más también, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado en esto, porque ciertamente hay muchas de nuestras angustias que son más provocadas por nuestras pobres decisiones, ¿sí? Y repito, la única forma en que Dios nos va a asistir es cuando nosotros aprendamos a pedir perdón. Perdóname, Padre. ¿Sí? Y sí, es cierto también, la misericordia de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos, definitivamente. Sí, gracias a Él por ello. De lo contrario, ni usted ni yo estaríamos existiendo aquí en estos momentos, ¿sí? Pero gracias a Dios por ello. Entonces, es ese Dios quien está, o ese pastor, quien está llevando a sus ovejas por caminos que son angustiosos, pero que los lleva a donde Él desea que esas ovejas estén y ha preparado alimento para ellos, ¿no? O sea, y repito, y una vez más, permíteme hacer hincapié en esto, ¿sí? Ese pastor, ¿sí? Definitivamente hizo su tarea, primero limpió todo ello, o sea, estuvo allí antes que las ovejas y en ese aspecto les preparó el alimento, por así decirlo, limpió el alimento que ellos necesitaban. Porque, repito, ovejas como nosotros, los cristianos, muchas veces simplemente queremos o vamos a estar dispuestos en ocasiones a probar lo que nos parezca es atractivo, no necesariamente lo que nos es correcto, ¿sí? Y dentro de ello, dentro de esa meseta, obviamente también existían animales depredadores que estaban también a la espera de la manada, ¿no? O del ganado, en este caso ovejuno, porque también ellos esperando que una oveja se descuide, entonces ellos iban a atacar, ¿sí? Recuerde, hermano, aprendamos a escuchar a Jesús. ¿Sí? Aprendamos a escuchar a Jesús y confiemos en esa su voluntad para nosotros. O sea, Dios siempre, entienda usted esto, Dios siempre ya estuvo un paso más adelante que nosotros. Siempre. Y si nos está llevando hacia un lugar, es porque ese lugar es el mejor para nosotros. Y claro que Dios está dispuesto a ayudarnos si solamente nosotros aprendiésemos a confiar en Él, y si es que cometemos errores, como que lo hacemos, a venir a Él y pedirle que también en este sentido nos perdone de esas nuestras faltas. Es interesante, y decía alguien, ¿no? Cómo es que Pedro, a ver, Pedro el apóstol, ¿no? Que niega a Jesús, ¿sí? Primero, antes de ir a lo que quiero decirles, en Lucas capítulo 22, versículo 32, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar, y Pedro dice, no, ¿cómo te voy a negar? ¿No? Repito, nunca lo vamos a decir, pero muchas veces nosotros actuamos como que si supiésemos más que Jesús. ¿Les ha pasado? A mí sí. ¿Sí? O sea, Jesús, el maestro, le está diciendo a Pedro, Pedro, me vas a negar. Y Pedro, no, ¿cómo? Hermanos, ojalá que nosotros en realidad pudiésemos comprender que a Jesús debemos escucharle y seguirle, hasta a ojos cerrados, ¿sí? Porque Él es quien entiende lo que viene adelante.
Nosotros no. Nosotros no. Él sí. Él sí. Entonces decía que alguien por favor lea Lucas capítulo 22, versículo 32. Lucas 22, 32. Ya, pastor. Pero Adelante. yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos. ¿Ok? O sea, aún antes de que esto ocurra, Jesús ya se estaba preparando para él, ¿no cree usted? Sí, Jesús ya estaba preparado. Aún antes de que esto ocurra, Jesús ya se estuvo preparando. Sí, entendamos, hermanos, si hay alguien en todo caso que usted y yo más necesitamos, ese alguien es Jesús. Me encanta a mí, honestamente, un pasaje en el libro de Hebreos, que recién, la verdad, se me viene a la mente, pero vamos hacia Hebreos, ¿sí? Hacia Hebreos. En el capítulo, ¿qué capítulo pues los llevo? No. Vamos hacia el capítulo número 5, ¿sí? Capítulo número 5. En el versículo número 11, ¿sí? Versículo número 11. Y se nos dice allí, Hebreos capítulo 5, versículo número 11, se nos dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Sí, rapidito, ¿sí? Aquí se está hablando de Jesús, ¿cierto? Se está hablando en forma particular del sacerdocio según Melquisedec. Sí, que usted estará aquí, Melquisedec, ¿no? Bueno, no vamos a explicar en ello, pero en líneas generales se está hablando de Jesús. Y de Jesús se nos dice, sí, acerca de esto tenemos mucho que decir. Hermanos, de Jesús hay muchísimo que enseñar. Si hay un mensaje que en verdad nosotros necesitamos, es Jesús. Si hay un mensaje que el mundo entero necesita, es Jesús. No en vano, sí, la Biblia nos enseña que el mensaje que Jesús encarga a su iglesia, ¿cuál es? Jesús. ¿Sí? Es Jesús. Ojalá nosotros pudiésemos en algún momento ponernos o sentarnos, ¿no? Así como, a ver, hay grupos que en los días de Halloween se sientan y se ponen a contar, ¿no? Historias, qué sé yo, de muertos, pues historias que dan miedo. Ojalá que nosotros pudiésemos sentarnos, hermanos, y hablar toda una noche de Jesús, ¿sí? Ojalá que usted pudiese hacer ello. Aquí también les estoy dando una idea a todos los grupos de la iglesia. Ojalá que hablemos de Jesús. ¿Sí? Hay muchísimo que hay que hablar de él. Hay muchísimo que... Cierto, es difícil de explicar. Pero ¿sabe usted por qué razón es difícil de explicar? Ahí está en el mismo versículo. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hermanos, muchas veces no nos interesa. ¿Cierto? A eso es a lo que se refiere. Os habéis hecho tarde. No quieren. No nos interesa, porque tenemos otras cosas de por medio. Mientras que la Biblia nos enseña es Jesús. Hasta acá no sé si usted tiene alguna pregunta o algo que quisiera agregar. Vamos regresando al Salmo 23. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quisiera usted agregar? Entonces, ya regresando al Salmo 23, recuerde una vez más, los versículos del 5 en adelante siguen siendo respecto a, el contexto así lo manda, siguen siendo respecto al trato del pastor con las ovejas. Ya les he dicho hace un rato, muchas personas piensan que no, aquí se despega el escritor de lo que es el cuidado de las ovejas y aquí comienza a hablar de banquetes, ¿no? O también de
cosas pues que tengan que ver más con la vida social. No, en realidad más tiene que ver, sigue teniendo que ver con el cuidado de el pastor a favor de las ovejas. Y nuevamente dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y regresando a lo de Pedro, ¿sí? Regresando a lo de Pedro, mire usted, Pedro ciertamente se equivocó, no es así, el apóstol sí negó a Jesús, es más, en la tercera ocasión básicamente hasta arrequintó, sí, no conozco, sí, no lo conozco. Debe haber sido muy difícil para Pedro cuando se topa con la mirada de Jesús y la Biblia dice, ¿no? Que lloró amargamente. O sea, lloró como un niño, ¿sí? A gritos, ¿sí? Eso es lo que le pasó. Porque Pedro entendió cuánto él había negado a Jesús. Cuánto él le había dado la espalda a su maestro. Permítanme decirle lo siguiente, hermanos. Cuando pecamos, cuando faltamos a Dios, que cuando le pidamos perdón a Dios no sea simplemente por nosotros. En realidad, que sea porque hemos ofendido a nuestro Dios. Muchas veces nosotros, ¿acaso no es cierto que pedimos perdón más bien para que no nos vaya mal? O quizás para que no se nos castigue, o quizás para salir del apuro. ¿Les ha ocurrido a usted? Y usted se preguntará cómo es que yo sé eso, ¿verdad? También me ha pasado. Pero lo ideal es cuando nosotros pidamos perdón es, Padre, te ofendí. Eso es lo que hizo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en este aspecto, sí, él se dio cuenta que había ofendido a su Señor. Le había dado la espalda a su Señor. Muchas veces nosotros pecamos, no nos importa, ¿verdad? Total, decimos, es mi vida. Y yo hago con mi vida, ¿qué cosa? Lo que yo quiero. Mientras tú tengas esa manera de pensar, vas a seguir maltratándote. Y lo peor, vas a seguir maltratando el nombre del Señor. Hagamos eso. Aprendamos a, en verdad, comprender y aceptar. He negado a mi Señor, aquel que dio su vida por mí y aquel que quiere algo mejor para mí. Lo negué. Así que aprendámonos, como bien dice las Escrituras, a despojarnos de nosotros mismos. ¿Sí? Mientras no lo hagamos, vamos a seguir viviendo de la misma manera. Mas cuando nos despojemos, así como Jesús se despojó, entonces nosotros vamos a ver las cosas más claras en el Señor. Pedro decía, y con esto ya, perdón, con esto ya voy terminando también, no sé si usted tiene alguna pregunta, algo que agregar con confianza. Pedro negó al Señor y claro que no fue fácil. Pienso que se arrepintió definitivamente, ¿sí? Y mire usted, días después, ¿sí? Días después, ¿qué es lo que hace Jesús? Días después, lo que hace Jesús con ellos es, y Pedro incluido, les invita a comer. ¿Sí? ¿Se acuerda usted cuando Jesús, ¿no? Está a la orilla del mar y los discípulos pescan ¿no? O tienen una gran pesca, se dan cuenta que es Jesús, Pedro el primero que se tiró al mar, ¿no? Vergüenza, qué sé yo, ¿no? ¿Y cómo los espera Jesús? Pescado, ¿qué más? Café quizás, ¿sí? Comunión. Comunión. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso en verdad es nuestro Dios. Entiendas, hermanos,
La Biblia nos enseña que nuestros enemigos en realidad no son carne y sangre, ¿no? Estoy hablando sobre todo del espiritual, sino Satanás mismo. Por eso es que termino con 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Alguien que por favor le dé lectura. Alguien que le dé lectura. En voz alta, claro, ¿no? ¿Habrá alguien? Yo, pastor, Por favor. repítame, por favor, pastor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. 1 de Pedro 5. Ya. Sed sobrios. Te perdimos, hermana Jessica. No sonabas como muy sobria en realidad al comienzo. Sí, te perdimos. No hay problema. Y Gracias. velad, porque vuestro adversario. A ver. Te perdimos, sí. A ver, alguien más que quizás pueda ayudarnos. Gracias de todas maneras por el intento, hermana Jessica. Hermano, yo. Ah, A ver, ¿quién dijo yo? La hermana Ana, creo, ¿no? Adelante, hermana Ana, por favor. sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén, cierto. Así como entiendas, ¿sí? El pastor que llevaba sus ovejas a esa meseta, les daba alimentos y obviamente también protegiéndolos, ¿no? Cuidándolos de las bestias que también estaban queriendo banquetearse con ovejas, ¿no? Que se descuidaban. Entiéndose que Satanás también está tratando de banquetearse con usted y conmigo, ¿sí? Y a veces piensa que ya nos tuvo. Y como que a veces está muy cercano o le permitimos acercarnos demasiado a nosotros, como en el caso de Pedro, el apóstol que sí negó a Jesús. Y Satanás quizás pensó que ya venció sobre Pedro y quizás venció una batalla, ¿no? Pero no la guerra. Pedro se arrepintió ante el Señor y mire, el Señor le prepara no sé, fue en la mañana, me parece, ¿no? Un desayuno, ¿sí? Delante de sus angustiadores. Satanás, la única manera en que va a tener poder sobre nosotros es cuando nosotros nos apartemos de Jesús, del buen pastor y del rebaño. ¿Sí? Aprendamos a confiar en lo que Dios quiere para nosotros. ¿Habrá alguien que quiere decir algo, que quiera agregar? Maravilloso nuestro Dios. ¿Habrá alguien, hermanos? Hermanas. Pastor, Adelante, hermano. solamente ver quizá también el otro lado de lo que usted está mencionando de Pedro y la convicción de pecado, el arrepentimiento, y ver el otro lado de la mirada de nuestro Señor llena de amor, porque ellos tenían una relación, Pedro y nuestro Señor Jesús, una relación íntima. Entonces, considero esa parte también importante porque cuando nosotros empezamos con la ayuda del Espíritu Santo a entender cuánto Dios nos ama, nuestro sincero deseo y nuestro corazón va a querer agradarle a nuestro Señor. Y ciertamente vamos a caer una y otra vez, pero ahí vamos a estar más cerca de nuestro Señor. Entonces,
resaltar ese amor inigualable de nuestro Señor para restaurarnos, para lo que usted mencionaba, justamente hacerle ese desayuno en presencia de sus adversarios, ¿no? Del enemigo. Entonces, eso es digno de admirar, de alabar de nuestro Señor, su gran amor, ¿no? Por nosotros. Él se prepara para ministrarnos, sin duda que sí. O siempre está preparado en todo caso. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, hermanos? Ok, muchísimas gracias a Dios por amarnos de la manera como lo hace, por también mostrárnoslo y decirnos qué es lo que en ese su amor desea para nosotros. Aprendamos a escuchar. Y ojalá que, cierto, algún día podamos hablar tanto de Jesús. Por eso es que honestamente, y permítame aquí, no sé si, no creo que sea llamar la atención, pero sí en todo caso llamar a la reflexión. Por eso es que honestamente cuando invito a la congregación que expresen su agradecimiento a Dios, hermano, esos micrófonos no deberían de parar de activarse, ¿sí? Porque es Jesús. ¿Sí? Es Jesús. Necesitamos permitirle a Él impactar más y más en nuestras vidas. Más y más en nuestras vidas. ¿Alguna petición en oración, hermanos? ¿Alguna petición en oración para estos momentos? ¿Alguien? Por nuestras familias, pastor, para depender más del Señor, por la iglesia, por su persona también. Gracias, gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna otra petición? ¿Alguna otra petición? Desde ya pueden comenzar a inscribirse entonces para el servicio del día domingo, el servicio presencial, y recordemos las actividades que se van a ir avecinando mañana. La invitación para los oficiales de la iglesia a tener nuestra preparación de agenda para la sesión del día sábado, femenil, el día sábado a las 4, también la sesión de iglesia a las 7 de la noche. Los preparativos ya para las actividades navideñas, la confraternidad, las cuotas también, sí, y todo ello. Y también recuerden que Dios mediante el fin de semana del 11-12 de diciembre, mi esposo y yo vamos a ausentarnos, sí, por razones netamente familiares. Su